Tardes, ahora sí ya los puedo ver. Muy buenas tardes por estar en este live. Este live va a estar siendo repetido en otras redes sociales tales como Facebook. Así que gracias por estar acompañándome esta tarde, ¿listo? Quiero compartir con ustedes una noticia que me ha llamado mucho la atención, que es la siguiente. A ver, permítame, lo busco en este momento mientras se va conectando la gente. Bien, para que también esto vaya teniendo cierto revuelo en este live, que pues son por pocos minutos, dice, cae red de tráfico de inmigrantes en España que usaba agencias de viaje en Bolivia para captar víctimas. Es un tema que, bueno, me gustaría compartirlo con ustedes para que también busquen personas o agencias o empresas de viajes que les puedan permitir hacer un viaje seguro, ya que uno no está libre de poder caer en estas redes de tráfico de personas. ¿Listo? Nuevamente repetimos la noticia que quiero compartir con ustedes, que es: cae red de tráfico de inmigrantes en España que usaba agencias de viaje en Bolivia para captar víctimas. Dice, la organización ofrecía ingresos a través de Turquía y Egipto utilizando falsos pasaportes que eran entregados cuando el viajero ya estaba en uno de estos dos países. Entonces, nosotros sabemos como bolivianos que necesitamos visado en nuestro pasaporte antes de poder ingresar a los países europeos. Entonces, resulta que mucha gente que a veces bueno, como no cumple el perfil apropiado para obtener una visa, suelen recurrir a este tipo de estrategias con estas agencias que les prometen cielo y tierra, de que van a lograr entrar a tierra europea, ¿no? Entonces estos son los mecanismos, uno de los tantos mecanismos que seguramente ellos utilizan para que pues las personas, los inmigrantes latinos, especialmente bolivianos en este caso, pues lleguen a ser objeto de trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces dice, la policía de España y Europol ejecutaron un operativo que desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de inmigrantes, inmigración irregular y falsedad documental. La red operaba en varios países, entre ellos Bolivia, donde tenía montada una estructura que era usada para ofrecer el ingreso ilegal de ciudadanos bolivianos a Europa a través de territorio español. ¿No es cierto? Entonces, según explica el portal Gacetín Madrid, la facción contaba con una red de colaboradores en dos niveles: pasadores y personal de logística, que se encontraban ubicados en España, Bolivia, Turquía y Egipto, en estos cuatro países. Esta rama contaba con captadores y agencias de viaje en Bolivia, que en colaboración con las agencias ubicadas en España, se encargaban de organizar el viaje de los migrantes desde Bolivia hasta Estambul, Turquía, o El Cairo, Egipto. La pregunta es, ¿por qué en estos dos países? Porque justamente en Turquía los bolivianos no necesitamos visa, ¿sí? O sea, podemos ir directamente con nuestro pasaporte, ¿ya? Lo propio con Egipto. Aunque en este caso, si es que se necesitara para Egipto, tengo que revisar eso. Si no recuerdo mal, tengo una lista de países donde ustedes pueden revisar el video, de países que pueden entrar solo con pasaporte, y creo que Egipto está en esa lista. Entonces también solo con pasaporte, o en todo caso si necesitarás visado, entiendo que desde que llegas al aeropuerto puedes hacer tu visado. Entonces no es muy complicado, es relativamente fácil la obtención de este tipo de visado. Entonces lo que nos está diciendo esta noticia es que los migrantes como nosotros, especialmente aquellos que quieren ir a trabajar, que quieren ir con el sueño europeo, etcétera, ¿no es cierto?, de buscar un mejor futuro para uno mismo, ya que la situación acá en Bolivia está bastante terrible. Entonces a veces la gente también se desespera, y claro, como no cumples el perfil, terminas a veces en las garras de este tipo de agencias de viaje que pueden hacer contigo trata y tráfico de personas. Ok, entonces dice, en estos países eran alojados en hoteles hasta que la organización les hacía llegar pasaportes españoles de ciudadanos nacionalizados de origen boliviano que cooperaban con la organización investigada. Entonces incluso bolivianos, nuestros propios compatriotas, han sido parte de este tipo de
organizaciones criminales, porque esos son lo que son. Con estos pasaportes, ¿no? En este caso serían pasaportes españoles, ¿no? De ciudadanos nacionalizados allá. Con esos pasaportes los migrantes viajaban a Madrid o Barcelona, ya que son los aeropuertos más grandes a nivel internacional, pasando el control fronterizo, haciéndose pasar por sus verdaderos titulares. Todo ello a cambio de cantidades que oscilaban entre 8.000 y 10.000 euros. O sea, no es barato que tú hagas este tipo de situaciones. Y es por eso que hay algunas agencias que te garantizan tu llegada a Europa. Y es a través de este mecanismo, ya que corres el riesgo de que algo te pueda pasar. ¿Sí? Entonces, sean muy cuidadosos, les recomiendo, por favor, no se desesperen, especialmente a veces hacemos las consultas personalizadas y bueno, tenemos que ser muy transparentes con ustedes y yo les digo, ¿no? Cuando yo les hago la consulta personalizada, que por cierto pueden comunicarse a este número para poder solicitar su consulta personalizada. Es importante ser transparentes y decirles, vale, no cumples con el perfil, hay que mejorar tu perfil. No soy partidaria de ir con documentación falsa, porque toda situación ilegal es objeto de castigo. Ya existen normas que pueden castigar a los que cometen delitos de migración, ¿vale? Entonces, el entrar a un país sin la documentación pertinente que estipula sus leyes, pues serás objeto de castigo. Te podrán incluso restringir la entrada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y peor aún, si haces este tipo de mecanismos como lo que les estaba contando acerca de estas agencias de viaje que les garantizan el 100% de su ingreso a Europa, duden mucho, porque capaz, y sí, alguno de sus amigos, algún familiar o qué sé yo, sí lo ha logrado, puede que sí, pero a veces cuando nos toca a nosotros, ahí es donde nos llevamos la mala racha y terminamos, qué sé yo, siendo pillados, siendo capturados de alguna forma en la comisión de algún delito, ¿sí? Entonces van a ser castigados, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido, porque es muy peligroso. Pueden poner en peligro su propia vida. Entonces, miren, justamente 8.000 y 10.000 euros, ¿acaso es poco dinero? Es harto dinero. Y si no resulta, bye, chao el dinero, no te van a devolver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto me recuerda al caso de estos 69 bolivianos que quedaron varados en Barcelona, ¿se acuerdan? Es muy probable que haya pasado episodios o experiencias anteriores de otros ciudadanos bolivianos que sí lograron pasar de esa forma. Pero en esta ocasión estos 69 bolivianos fueron pillados infragante en su intención de querer entrar de manera irregular a este país europeo que es España, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Seguimos. Durante la operación policial en la que han participado más de 200 agentes, se han realizado 10 registros en domicilios y agencias de viaje en Cataluña. ¿Dónde está Cataluña? En Barcelona. En los que se ha incautado 517.335 euros, o sea, es más de $500,000 de euros en efectivo. Imagínense encontrar esa plata en una casa. Bueno, en un conjunto de domicilios, ¿no? Que son 10 en este caso. 11 pasaportes y diversa documentación relevante para la investigación. Entonces, eso solo pasó en Cataluña. Imagínense en las otras ciudades donde también se van a ser investigados. Son como esos pasaportes, como les decía, ¿no? De ciudadanos nacionalizados bolivianos que han obtenido la nacionalidad española y que pues han hecho este tipo de situación de utilizar los pasaportes falsos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Han sido detenidas 77 personas en las provincias de Barcelona, 32 en esta provincia, Madrid 9, Vizcaya 5, Murcia 2, Málaga 2, Granada 1, Valencia 1, Islas Baleares 5, Cantabria 1, Zaragoza 17, Bilbao 2, entre los que se encuentran los 6 líderes de la organización, que han ingresado en prisión, que es lo mínimo que merecían, ¿no? ¿Ok? En el operativo han participado más de 200 agentes de diferentes provincias de España,
Se han realizado más de 10 registros en domicilio y agencias de viaje y se han incautado más de 500.000 euros en efectivo. La organización estaba asentada, además de España y Bolivia, en India, Italia, México y Libia. O sea, imagínense la magnitud de esta organización criminal, ¿no? Que no es pequeña, es de gran envergadura. La investigación, que se inició en el año 2022, ¿no? Se inició en 2022, ¿qué fecha estamos ahora? En el año 2024, o sea, 2 años de investigación. Tuvo su origen en la detección por parte de los agentes de un notable incremento del flujo de migración ilegal por parte de ciudadanos de origen indio y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo de dirigirse a Estados Unidos o Canadá. ¿Se dan cuenta? Luego reprodujeron este esquema entre España y Bolivia. ¿Por qué? Porque nosotros los bolivianos queremos ir a España a trabajar, ¿no es cierto? O por lo menos la gran mayoría. Entonces por ahí va también la situación. Merci beaucoup, Marvin de la calle. Gracias por la rosilla. Te lo agradezco mucho. Te voy a hablar en francés porque justo estoy acá con mi fondo de Francia. Ok, continuamos. Los casos de tráfico de inmigrantes se incrementaron en los últimos meses entre España y Bolivia. Uno de los más sonados fue el de los 69 ciudadanos de nacionalidad boliviana que intentaron ingresar a territorio español cuando el crucero en el que iban a bordo llegó a Barcelona, España. Es lo que les decía, ¿no es cierto? O sea, no es el primer caso. O sea, ya ha venido, seguramente han pasado casos similares anteriormente y se han ido confiando, han visto que tal vez han burlado el sistema de alguna forma, porque el flujo de migración en el aeropuerto de Barajas en Madrid es enorme. La vez que yo fui, o sea, es enorme, son 4 terminales, es que no son más, porque mi vuelo llegaba a la terminal T4, entonces yo estaba en la terminal 4, imagínense, hay 1, 2, 3, y es grande, grande, grande el aeropuerto y tampoco yo creo los oficiales migratorios deben tener así como mucho tiempo o tal vez confieran mucho también en su pasaporte español, lógicamente, y pues dejan pasar a las personas que están ahí, porque normalmente lo que hacen es escanear, ¿no es cierto? Los pasaportes, colocan la primera hojita, entonces eso lo escanean y luego te dice, si eres ciudadano español, pues te dirá de dónde estás viniendo, qué estás haciendo. Y entonces muchos de ellos probablemente dirán que están volviendo de algún viaje y ya está. Entonces, esas situaciones son las que tienen que tener mucho cuidado. A veces por querer llegar sí o sí a Europa, terminan pagando sumas abismales de 8.000 y 10.000 euros. O sea, yo digo, eso no es poco, es mucha plata. Muchísimo dinero que si no funciona, va y dinero, ¿vale? Entonces, esa era la noticia que quería compartir con todos ustedes en este pequeño lapso que tenía para próximamente atender a mi próximo cliente a las 4. Y bueno, a ver, vamos a tratar de interactuar con ustedes un poquitín. No tengo mucho tiempo, pero a ver, vamos a tratar de leerles un poquito. Marvin dice, ¿tengo papeles? ¿Me ayudas a negociarlo? Claro que no. Siempre voy a ser partidaria de hacer lo correcto, ¿vale? Que siempre hacerlo de manera legal. Miguel dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? A ver, ¿qué más? A ver, otros comentarios. Marvin, sugiero que no hagas esos comentarios, no está bien que fomentemos este tipo de actividad ilícita, ¿ya? No estoy de acuerdo. Ok. Bien, entonces eso sería, mis estimados, gracias por acompañarme. De todas maneras, esta era una de las noticias que quería compartir con ustedes y es importante que tomemos conciencia, ¿no? Si ustedes quieren ir a Europa, soy partidaria de que vayan con documentación real, porque justamente estaba viendo un TikTok de una creadora de contenido, o no sé si ella también hará trámites o qué será, pero ella decía que últimamente la tasa de denegación de visados está siendo muy elevada, incluso con gente que tiene documentación real. Y eso se debía a que justamente mucha gente presenta, como no tienen el perfil, ¿qué hacen? Van donde los tramitadores que les hacen documentación falsa,
decir, la persona, pónganse, les puedo poner un caso, la persona, el cliente, no tiene trabajo, no tiene gestora, no tiene plata en el banco, no tiene arreglos con Bolivia, etcétera, etcétera, no tiene bienes patrimoniales. Y resulta que estas personas falsifican todo, todo, absolutamente todo. Y puede que sí, en algún momento al cónsul se le ha debido ir alguna de esas, ¿no? Porque dice hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Entonces puede que alguno sí lo haya logrado la visa, no digo que no, porque como les digo, incluso en el consulado de La Paz, acá en Bolivia, es bastante saturado. Hay mucha gente que postula una visa, entonces imagínense cuántos expedientes revisará el cónsul y una de ellas probablemente sí se le pasa. Pero a la mayoría, incluso aunque tu documentación sea 100% real, que tú sí tengas trabajo, que sí tengas tus boletitas de pago, que incluso tal vez te estés formando académicamente para ser un mejor profesional y que tu intención de viaje sea real y que quieres hacer turismo, igualito deniegan el visado. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque justamente por personas que falsifican de esa forma, los que vamos con documentación real nos terminan denegando. Entonces es importante que tomemos conciencia de esa situación, que el postular una visa debería ser transparente y honesto. Entiendo su situación. Que hay mucha gente que quiere ir de manera, digamos, a trabajar, a hacer algo lícito, pero no puedes ir a hacer algo lícito si ya desde inicio estás haciendo algo ilícito, ¿sí? No. Y no comparto esa idea de que compren documentación o que incluso el hecho de que falsifiquen tus papeles, igual te cobran sumas elevadas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las agencias porque obviamente si no sale, chao, chao la plata. Ese es el tema. Ok, a ver, voy a tratar de leerles. A ver, dice... Fabiola dice, ¿la consulta cuánto es? Fabiola, ¿puedes comunicarte a este número de WhatsApp para que te pueda brindar una información más personalizada? Preferiría no dar precios a través de este medio porque pues es generar ligera especulación, ¿no? Es como que puede que a algunos sí les parezca accesible, a otros les dirá que es mucho, mucho dinero, qué sé yo. El punto es que tenemos que ser muy conscientes del conocimiento. Si tú vas a buscar asesoramiento gratuito, no hay nada en esta vida. Tenemos que tomar conciencia que el tiempo se evalúa en dinero. Y si yo te doy mi tiempo, pues tendrás que pagarlo. ¿Listo? Y si este tiempo, obviamente, te daré mi conocimiento para que tú hagas una postulación apropiada, pues justamente habrá que pagarlo. ¿Listo? Entonces ese es el tema. Por eso yo te agradecería que te comuniques a este número de WhatsApp. Ok, Sonia, ¿es necesario visado con carta de invitación? No precisamente, la carta de invitación es solamente un requisito de hospedaje o alojamiento. Si no pueden viajar con carta de invitación, es preferible que lo hagan con reservas de hotel. Igualmente, la visa puede proceder, ¿listo? Lo que más pesa a la hora de hacer una postulación es tu arraigo, tus lazos con Bolivia. Por eso es importante que analicemos tu caso, porque hay mucha gente que revisa los requisitos en términos generales y terminan pensando que sí van a hacer que sí cumplen, ¿no? Sin embargo, a la hora de la hora, cuando analizamos el arraigo es débil, muy débil, entonces por eso la visa puede salir denegada. Y si vas a hacer tu primera postulación, entonces habrá que hacerlo de la mejor manera para que por lo menos si te han denegado sobre esa base que ya tienes, la puedas mejorar un poco más, ¿sí? Porque no por nada también se deniega una visa. Es porque probablemente el riesgo de migración ha sido muy alto y el cónsul no ha creído en el perfil y por ende lo ha denegado. Y más con la situación crítica que estás pasando en Bolivia, la falta de dólares, la crisis económica, la falta de diésel y todo lo que conlleva esto en cuanto a su efecto multiplicador, es lógico que el cónsul ahora se está poniendo más rígido, más duro, o sea, dirá ahora voy a manejar otros criterios para dar la visa a quien realmente se lo merezca y a quien realmente me dé garantías de retorno, ¿vale? Entonces esa es la situación. Ok, entonces esa es la situación, mis estimados. Gracias por acompañarme en este breve tiempo. De todas maneras, ya son las 4 de la tarde y ya tengo que proceder a la atención, ¿listo? Entonces, a ver aquí por esta última pregunta que me parece interesante. ¿Qué arraigos son válidos para el visado? El principal arraigo que te puedo recomendar es que tengas trabajo. Y desde ahí muchos no lo cumplen. Entonces, es importante que si queremos hacer una postulación real, con documentación real, tendrás que tener trabajo, ya sea de manera dependiente o independiente. ¿Listo?
Ahora, para saber un poquito más acerca del caso particular tuyo, será bueno que contrates el servicio de consulta personalizada, ya que esta consulta te va a permitir saber el camino que vas a recorrer. Ya no vas a estar ahí con las dudas, ¿crees que si hago me conviene este camino o no me conviene? Entonces ahí se te van a dilucidar varias dudas acerca de tu proceso de postulación particular. Porque lo que hago generalmente en los lives son casos generales. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que yo hago a través de las consultas personalizadas que se puede comunicar a este número es que son un análisis personalizado de tu caso. ¿Sí? Ese es el tema. Fabiola dice, gracias por su información. Un placer, Fabiola. Ya sabes, puedes comunicarte a este número para poder solicitar mayor información por medio de una consulta personalizada. ¿Listo? ¿Ok? Un valor importante siempre es la puntualidad, así que yo también voy a cumplir con todo eso. Y si, bueno, alguno de ustedes gusta alguna consulta, para análisis de casos generales, lógicamente, en otro live lo podremos estar haciendo. Solo que no hago lives muy seguidos, eso es la cosa. Pero de todas maneras, cuando lo hago, entonces les trato también de colaborar, ¿no es cierto? Ya. Entonces me despido de ustedes agradeciéndoles su tiempo, su paciencia, recordándoles que este live se va a repetir en YouTube, que es generalmente donde hago las repeticiones de los lives que hago, ¿ok? Y ya saben, estamos para poder colaborarles en su proceso de postulación a una visa Schengen. Y pues con mucha paciencia, no se dejen engañar y mucho menos estafar a través de ciertas agencias que les van a garantizar la visa. El único que tiene tuición de poder emitir un visado es el cónsul. Ninguna otra persona les puede garantizar la visa. Si la decisión está supeditada al cónsul, pues no hay garantía de visa, lógicamente. Pero sí podremos hacer una mejor postulación con un mejor perfil para que el cónsul crea que en tu intención de viaje, ¿no? En que realmente vas a ir y vas a retornar, ¿ok? Listo, que tengan linda tarde. Me despido de todos ustedes. Que tengan lindo día. Y pues estamos